Como iglesia, a través de la historia, hemos pasado pruebas y persecuciones. De cada época, hemos salido victoriosos, venciendo todas las ideas y razonamientos de este mundo. Hoy, ¿seguiremos haciendo honor a las palabras de Jesús cuando se refirió a nosotros como la luz del mundo? ¿Somos su iglesia? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la activaremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará nuestras vidas para siempre. Para siempre. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos los que hoy también nos reciben a través de las redes sociales, del Facebook Live. Démosle un fuerte aplauso por la vida de cada uno de ellos. Bienvenidos a esta serie Somos su Iglesia, aquí desde Iglesia El Shaddai en Ciudad de Guatemala. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo número 16. Cuando hablamos acerca de la iglesia, y como estaba planteado hoy, somos su iglesia. No sé cuántos vieron a través del Facebook la publicidad, ¿verdad?, que se estaba haciendo. ¿Sí? Yo le pido que cuando usted tenga algo aquí de la iglesia, que le salga en su página social, ¿verdad?, en sus redes, compártalo para poder hacerlo viral. En algún momento vamos a decir, en este momento todos vamos a abrir nuestras páginas o nuestras redes y las vamos a compartir desde acá de la iglesia para que eso se haga viral. Es un buen mensaje, amén. Entonces, vieron el anuncio y hablábamos acerca de somos su iglesia y lo pusimos como una pregunta, puesto que es muy importante definir esto, definir primero qué es en la iglesia, de tal manera que pongamos una base para que después sobre esa base se pueda ya edificar la misión, el trabajo que debe hacer la iglesia, cuál es el carácter de la iglesia, cuál debe ser su corazón, qué le debe a Dios, qué le debe al mundo, ¿verdad?, qué se debe a sí misma, de tal manera que podamos comprender con más entendimiento, o sea, podamos tener más entendimiento acerca de qué es la iglesia. Así que lea conmigo, por favor, Mateo 16, verso 13 al 19. Y dice la escritura, el bosquejo también está en el boletín de esta prédica, para que usted pueda ahí también reforzar lo que hoy se va a compartir. Dice la escritura, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otro que es Jeremías o alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, o carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, la pregunta inicial del Señor Jesucristo a sus discípulos en este pasaje es, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, refiriéndose a sí mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y por extensión, yo quisiera preguntar, ¿verdad?, ya trayéndolo a nuestro contexto, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo nosotros nos referimos a Él? ¿Cuál es nuestro concepto que tenemos de Jesucristo? La respuesta a esta pregunta es clave porque este es el fundamento de la iglesia. Y ustedes saben que dentro de la concepción, vamos a decir, lo que se llamarían el universo cristiano, ¿verdad?, la megaesfera del cristianismo, hay muchas ideas acerca de Jesús. Yo cuando me refiero a la megaesfera del cristianismo me puedo referir, usted póngale ahí todas las religiones que hablen acerca de Jesús o que tengan la Biblia como un libro sagrado, etcétera, etcétera, ¿sí? Aunque
podemos decir que tal vez no todos los que están dentro de esa mega esfera pues sean nacidos de nuevo exactamente. Pero dentro de todo eso hay una gran multitud de concepciones de Jesús. Para esto, ¿verdad?, me metí yo a buscar tanto historia como mitología, tradiciones, tantas cosas acerca de la persona de Jesús. Pero obviamente me interesa también lo de hoy. Y de repente, cuando le preguntan a alguien, o usted le pregunta a alguien, ¿quién crees tú que es Jesús? Entonces algunos se referían, ¿verdad? Y con todo respeto, hago esta falta de respeto, pero podríamos decir, es el colocho, por ejemplo. O podríamos decir, es el niño que nace el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, ¿verdad? Y está representado ahí. Y podríamos empezar a generar solo en nuestra esfera, en nuestro círculo, una serie de ideas acerca de quién es Jesús. Podríamos decir que hay un Jesús para ciertas situaciones de la vida, otro para otras, otro que protege a los que manejan, otro que protege a las embarazadas. Yo no sé, hay tantas ideas, tantas concepciones, se representa de tantas formas. Para unos a veces el divino maestro, para otros el gran constructor del universo, ¿verdad? Hay tantas ideas que al final se quedan si no entendemos lo que está sucediendo acá y lo que Jesús le está preguntando a Pedro o a sus discípulos en este caso. Si no entendemos esto, se puede quedar en una concepción puramente humana, una idea que hemos realizado nosotros, sea por tradición religiosa, sea porque pues de repente hemos asistido también a la iglesia o porque lo hemos visto en las películas o se ha leído en algún libro. Yo pienso, imagínese usted en aquellos tiempos donde no existía televisión, donde no existía un medio visual como el que tenemos hoy, ¿verdad? ¿Cómo se imaginaba a Jesús? Si usted vaya a ver los vitrales, vaya a ver la iconografía, por ejemplo, piense en lo que existe allá en las catedrales de Europa, lo que se dibujó, lo que se esculpió. Pensemos en la iglesia, por ejemplo, ortodoxa griega, ¿verdad?, que era muy iconográfica en cuanto al tema de la pintura, cómo se expresaba, cómo era la facción, cómo era el rostro. Y eso traía una idea. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando tanto esto? Porque la respuesta persiste. ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Porque es esta respuesta la que determina la verdad acerca de la iglesia. Y cuando Él les pregunta de esta manera, ya directamente, porque ya escuché lo que ustedes han escuchado que la gente dice. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ya escuché las ideas, los conceptos que tiene la gente y que ustedes han escuchado afuera. Pero ustedes que han estado aquí conmigo, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? E inmediatamente Pedro, ¿verdad? O Simón Pedro, como se le identifica acá, dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, ¿sí? Tú eres el Cristo, el que estábamos esperando, el Redentor, el Salvador del mundo. Decíamos hace algunas semanas, el Cordero de Dios, como lo vio Juan, ¿verdad?, el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y cuando Pedro dice esto, inmediatamente Jesús hace una afirmación poderosa, porque entonces le dice: mira, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, esto que suena tan fácil decirlo, tan sencillo decirlo, al final no es una concepción humana, no es algo que brote de nosotros, que nosotros hayamos diseñado este concepto. Lo que está diciendo es que se necesita la intervención divina, se necesita la intervención de Dios en el corazón del hombre, la intervención del Espíritu de Dios en nuestro corazón para revelarnos este secreto. Amén. Revelación, una revelación. Ayer me reía un hermano líder de matrimonios, Crescencio, me pasaba una prédica del hijo del pastor Bailey, Christopher Bailey, y
hablaba acerca de las autoridades. Era un tema un poquito relacionado a lo que estamos viviendo en estos días en Guatemala, las autoridades puestas por Dios, etcétera, etcétera. Pero él decía, yo tengo un hijo de 6 años. Y entonces, para comprender un poco esto de la relación de la autoridad, le dice, yo tengo el hijo de 6 años y le digo, ve a tirar la basura. Y entonces el niño me dice, ¿por qué? Y obviamente el corazón de un papá se enciende muchas veces en ira en eso, ¿verdad? Y entonces la respuesta del padre le dice, bueno, tú no necesitas, tú lo que necesitas es una revelación, no necesitas una explicación de por qué tienes que ir a tirar la basura, una revelación de que yo soy tu papá y por lo tanto me debes obediencia. No tengo que darte yo una justificación para hacerlo. A lo que el niño de 6 años le responde, papá, ¿y qué es una revelación? Creo que a veces nosotros estamos así también, ¿verdad? ¿Y qué es una revelación? En la prehistoria, tengo que hablar acá, prehistoria digital, prehistoria electrónica, a los que algunos de aquí pertenecen. Las fotografías no se tomaban digitalmente. Esto lo hablo por los jóvenes, pues los jóvenes que están el día de hoy. O sea, las fotografías no salían en la pantalla en el momento que daban clic, o en el teléfono. Ahora ni siquiera en las cámaras, tendríamos que hablar de teléfono prácticamente. Sino que antes se usaba precisamente una cámara, que era una caja que tenía unos lentes, ¿verdad? Voy a explicarlo de una manera muy empírica, ¿verdad? En esa caja tenía unos lentes y se le ponía, en mi tiempo, ¿verdad?, algo que se llamaba película. Era un rollo especial, ¿verdad?, de película, o sea, que estaba diseñado de tal manera que la cámara tomaba la luz, o sea, lo que podía captar la cámara, o sea, el ángulo o la visión, el panorama que la lente podía captar, tenía la capacidad de tomar en ese momento la luz e imprimirla, por así decirlo, en esa película. O sea, la película teníamos que ponerla en pantalla para que algunos jóvenes sepan de qué se trata. Pero eso tenía una peculiaridad, que daba al inverso de cómo se había visto. Lo claro era oscuro, lo oscuro era claro, o sea, de esa manera. Y entonces se tenía que llevar a un laboratorio. Y en ese laboratorio había un proceso de revelado, o sea, se revelaba, había una revelación del rollo. De tal manera que volvía en ese momento, el proceso, lo que implicaba era que devolviera ya en un papel, en un cartón, ¿verdad?, especial, lo que después llamaríamos nosotros fotografía o foto, ¿verdad?, imprimiera ahí la realidad de lo que se había visto en el evento o lo que se había querido captar. Y entonces, una vez más, se podía ver con claridad aquello que era lo real, pero que tal vez ya había pasado, ¿verdad?, o ya había sucedido. Bueno, la revelación de Jesucristo es algo que llega en un momento donde tenemos convicción de pecado, donde entendemos que necesitamos una salvación de esos pecados, necesitamos ser la libertad de eso que nos atrapa allá en nuestro corazón, en nuestra alma. Cuando nos damos cuenta que estamos separados de Dios, que estamos alejados de Dios, desconectados completamente de Él, y que entendemos que como pago, como respuesta, como consecuencia de esa situación, pues tenemos una condenación eterna. Y de pronto entendemos que Jesucristo es nuestro mediador, es nuestro puente, es nuestro camino para volver nuevamente a Dios. Entendemos que Él es el que nos provee de lo que llamamos salvación, de lo que llamamos perdón de los pecados, de lo que llamamos nosotros esa libertad y esa limpieza. Y lo vemos y lo entendemos. Y como muchas veces, que a uno, por ejemplo, cuando yo me casé, ¿verdad?, me tomaron fotos y tienen un par de fotografías ahí en la mesa de noche mía una y en la mesa de noche de mi esposa otra. Y ahí estamos, ¿verdad?, ella con su traje, su vestido muy bello, ¿verdad?, yo así de tacuchado, ¿verdad?, con smoking. Y nos vemos, y yo tengo que ver todos los días esa foto, ¿sí? No todos los días. La tengo que ver porque voy a la mesa de noche, voy a la cama
observo que no hayan ahí arañas, no haya mosquitos. Pero casi tendría que decirles que cuando veo esa fotografía, tengo que pensar, y cuando digo tengo no lo estoy haciendo, no estoy diciendo de manera negativa, en una connotación negativa, sino tengo que entender si ese día voy a respetar lo que prometí hace 18 años. Si voy a cumplir mi voto que cumplí hace 18 años, porque para mí esa es una revelación en ese momento de algo que yo hice, que sucedió, que está en mi historia, que me marcó, que puso un destino diferente, que me alteró el camino, digámoslo así, y que ha sido una gran bendición. Y tengo que decidir si lo voy a sostener, si voy a estar en ese momento. Es una revelación para mí, para decir aquello que sucedió hace varios años, la promesa que hice, la voy a sostener, voy a seguir en pie, voy a seguir honrando el voto que realicé. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente Jesús le hace ver, esto es una revelación. Tal vez, como no estuve presente en ese momento, ¿verdad? Tal vez lo dijo con tanta convicción, tal vez lo dijo con tanta fuerza, tal vez lo dijo de una manera donde se escuchaba en sus palabras la convicción, que le dijo, esto extralimita una idea humana, esto extralimita algo que haya sido concebido por tu propio corazón. Esto es algo fuerte, esto es algo poderoso, esto es una verdad que ha sido revelada a tu vida. ¿Sabes? Yo he entendido esto desde siempre. Aquí en la iglesia lo he aprendido. Cuando Dios te revela algo, ya no se mueve. Cuando Dios te revela algo, ya no se mueve. Aquí podemos orar por sanidad todos los domingos por la gente. Aquí predicamos acerca de la sanidad divina. Pero el punto no es solo predicar y orar por alguien enfermo, sino que cuando el enfermo entiende que por su llaga, por su herida, ha sido curado. ¿Sí? Cuando él tiene esa revelación, ya no hay enfermedad que se resista. Podrá enfermarse, pero se va a sanar. Amén. Podrá enfermarse, pero se va a sanar, porque la revelación está aquí. Lo va a ver todos los días, lo va a visualizar, lo va a poder entender, va a decir, y cuando venga la enfermedad va a tenerlo aquí presente, porque es una revelación, es algo que ya se descubrió. Lo mismo sucede con la prosperidad. Lo mismo sucede con la prosperidad. Es una revelación que viene al corazón, donde dice, mira, yo no sé en qué promesa, en qué momento, en qué escritura usted puede traer esa revelación, porque es a través de la palabra que viene esa revelación. Pero voy a decir una: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y cuando eso es una revelación, entonces esa persona sabe que tal vez podrá tener momentos difíciles en el negocio, que tal vez podrá tener momentos en los que tenga cierta estrechez, pero no va a estar desamparado, no va a tener hambre, va a encontrar trabajo, siempre va a encontrar las oportunidades, porque es una revelación que está dentro de él. Esto es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Tú tenés ya una revelación, y en esta revelación es que yo voy a construir mi iglesia, porque lo siguiente que le dice, tú eres Pedro, o sea, tú eres hay que entender que aquí hay dos expresiones que se usan. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro como la piedra, está hablando de Pedro como una piedra, porque la expresión que traduce la escritura ya a español es Petro. O sea, del griego donde se tradujo ya este texto, dice, tú eres Petro, pero sobre la Petra, que es la piedra, voy a edificar mi iglesia. Tú eres Pedro, o sea, una piedra. ¿Y dónde podemos también corroborar eso? Cuando en su primera carta Pedro dice,
ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, pero antes dice, ustedes como piedras espirituales van a ser edificados como un edificio espiritual, como una casa espiritual para Dios. Él entendía que él era una piedra. Amén. Una de las piedras, o un ladrillo, diríamos hoy, ¿verdad? Un bloque dentro de esa casa espiritual que el Señor edifica. Pero la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, la piedra principal, era la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La revelación se convierte en la base. La revelación se convierte en el fundamento. La revelación es el cimiento. Y entonces Jesús puede declarar: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación de Jesucristo es la base. La revelación de Jesucristo en medio nuestro, en lo individual y en lo comunitario, es la base, es el fundamento. A partir de ahí podemos hablar de iglesia. Antes de eso, el hombre, el ser humano, puede crear organizaciones, puede crear movimientos, puede crear situaciones humanas que puedan ser buenas, que puedan traer bondad, que puedan ser altruistas, que puedan solucionar ciertos problemas en el mundo. Pero al final son creación del hombre y no van a permanecer en el tiempo. No van a permanecer, como lo va a decir más adelante el Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una organización humana va a caer. Una organización humana se va a acabar. Una organización humana pudo haber sido diseñada con la mejor intención, con la mayor bondad, con una persona que creía en ayudar a los otros, pero se va a acabar. Al cabo de algunos años va a terminar. Es muy triste, si quieren, muy difícil asimilar cuando se habla de la Europa poscristiana, la Europa poscristiana, donde se habla de todos los que han viajado hacia allá y miran las iglesias o los templos, vamos a decir mejor los templos, porque las iglesias nos vamos a confundir, pero se miran los templos que fueron producto del movimiento de la Reforma, por ejemplo, o de los avivamientos que surgieron en esos países, con personas tremendas, ungidas, que leemos su historia y se paran los pelos. Pero de repente nos dicen hoy, en esa que se llama o que se denomina ahora la Europa postcristiana, ver que se han convertido esos templos en museos, se han convertido en lugares, en sedes de clubes, ¿verdad? En propiedades que se usan para otras cosas, para exhibiciones, etcétera, etcétera, pero donde ya no se congrega la gente para escuchar la palabra de Dios o para adorar a Dios. Y es difícil asimilarlo. ¿Sí? No entendemos qué es la iglesia. Si creemos que eso es la iglesia, por supuesto que hubiéramos querido que eso se mantuviera durante de generaciones y generaciones y que los templos se usaran para ese propósito con el cual fueron construidos y seguramente la gente ofrendó. Pero es importante entender que la iglesia no se basa en eso. Su fundamento no es el templo. Su fundamento no es una instalación. Su fundamento no está en una sede geográfica. Está en la revelación de Jesucristo que hay individualmente en el corazón y también comunitariamente, como lo estamos haciendo hoy acá. Ahí es el fundamento. Desde ahí Jesús declara: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso es lo poderoso, porque cuando se habla de iglesia y cuando los traductores pusieron esta palabra, cuando obviamente Jesús compartió esto, lo pudo haber compartido en arameo, pero el escritor lo puso en griego, y en griego utilizó una palabra para hablar del pueblo de Dios. Este va a ser mi pueblo, esta va a ser mi familia, esta va a ser mi casa. Y utilizó una palabra que se llama eclesía.
La eclesía era un llamado a la ciudadanía, es una palabra griega que viene de una concepción política. La eclesía comprendía dos acciones: salir fuera de para ser parte de. Y entonces era algo político primeramente, no solamente, pero primeramente muy político, en el sentido de decir que cuando iba a haber una eclesía en la ciudad, entonces los ciudadanos tenían que salir de su comodidad, de su trabajo diario, de su casa, para ir a la asamblea en la plaza central tal vez, o en un lugar ya predeterminado, a hacerse parte de la ciudad, a expresar su voluntad, muchas veces a hacer elección de jueces o de ciertas autoridades o de tomar decisiones. Era algo muy, por eso es que los griegos, ¿verdad?, vienen ahí de la democracia y toda la cuestión. Entonces era un vocablo muy político en el sentido del uso mayoritariamente. Así que la gente salía de su casa y se hacía parte de la asamblea de la ciudad, y esto muchas veces tomaba hasta días, porque no era solo que miren, vamos a votar, sino que se volvían discusiones, se volvía ahí un montón ya es otro tema en la historia. Así que podían durar días la eclesía, la asamblea en ese lugar, hasta que se tomaran las decisiones. Así que el escritor dice: yo voy a usar este vocablo para significar primeramente estas dos acciones: salir de para ser parte de. Ahora, ¿de dónde salimos y de qué somos parte? Y pensando en eso, aquí hermano David, pastor David Caballeros, ¿verdad?, me ilustraba con un ejemplo, porque estábamos tratando ahí buscar ese ejemplo, cómo es que lo podemos poner hoy en algo de nuestro diario. Y entonces me hacía ver de los cuerpos, por ejemplo, de policía o aún del ejército, personas que por vocación, por llamado, por necesidad, o voluntariamente, ¿verdad?, en algún momento son sacados de su vida común, de su vida rutinaria, y son hechos parte de un cuerpo que es también parte de la nación, es parte del Estado, es parte de los componentes de la sociedad, pero que tiene unas características muy especiales, muy particulares. Se define con características muy particulares. De alguna manera así entendemos nosotros lo que es la iglesia: sacados de el mundo sin dejar de ser parte del mundo, pero para una función muy particular dentro del mundo. ¿Me estoy explicando? Sacados de las tinieblas, pero todavía como que de vecinos, para hacer algo muy particular con ellas, ¿sí? Sacados de un sistema de pensamiento, de una forma, de un reino, pero estamos ahí todavía apartados, pero siendo parte de algo que combate ese reino de las tinieblas. Y cuando el Señor Jesús dice: esta va a ser mi iglesia, los que van a escuchar mi voz, amén, los que van a escuchar mi llamado, los que van a escuchar la palabra de la predicación del evangelio. Porque Pablo dice: a Dios se le antojó, a Dios le complació. A veces, como no usamos mucho este verbo, a Dios le plujo, ¿sí? O la conjugación verbal, más bien dicho. A Dios, traducido en guatemalteco, a Dios se le dio la gana que los hombres, las personas, los seres humanos fueran salvos por la locura de la predicación. Amén. Y por eso dice: ok, ¿cómo se van a salvar si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo habrá alguien que les predique si no han sido enviados, comisionados para el efecto? Amén. Esa es la iglesia. ¿Y de qué van a hablar? La revelación. Amén. La revelación. Porque la iglesia no va a hablar de suyo mismo. La iglesia no da testimonio de sí misma.
La iglesia no da testimonio de sus propias acciones. La iglesia no dice, miren a fulano de tal, ¿verdad? Él es el enviado de Dios a esta tierra, ¿verdad? La persona que tiene la unción, que tiene toda la verdad. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha sucedido? Nosotros presentamos a Cristo. Nosotros presentamos a Cristo, amén. Nosotros presentamos a Jesucristo y a Jesucristo resucitado. A Él es a quien nosotros presentamos, hablamos, testificamos de Cristo. Y por lo tanto, al testificar de Cristo, los oyentes, los que lo reciben, pueden tener la oportunidad de la salvación. Amén. Jesucristo declara, mi iglesia es de Él. Diga conmigo, es de Él, no es mía. Amén. No es de un consorcio, no es la empresa de alguien, no es el movimiento que alguien dirige. Jesús dice, es mi iglesia. Amén. Y cuando se vuelva consorcio, cuando se vuelva la empresa de alguien, cuando se vuelva el movimiento dirigido por un grupo de personas, cuando se vuelva algo que está fuera, ¿verdad?, donde ya se necesitan otros libros para la dirección de la misma, entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? No es su iglesia. Amén. No es su iglesia. Es alguien que está convocando, es alguien que está reuniendo, es alguien que está enseñando su doctrina, es alguien que está enseñando sus principios, pero no son la iglesia de Jesucristo. Porque Jesucristo es muy enfático. Yo edificaré mi iglesia. Amén. En otras palabras, si yo estuviera presente ahí, podría decirme con mucha propiedad, mi Señor, yo edificaré mi iglesia, no voy a edificar tu iglesia, Juan Carlos. Amén. Yo edifico la mía. Si vos querés hacer la tuya, es tu problema. Pero yo voy a edificar la mía. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos están en la de él o en la suya propia? ¿En cuál estás tú? ¿Estamos en la iglesia de Jesucristo o en la propia nuestra? ¿Cuál es nuestra concepción de Jesús? ¿Cuál es nuestra revelación de Jesucristo en nuestra vida? Porque si no es una revelación acerca de Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces probablemente estemos en cualquier otra cosa menos en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Pero la puerta está abierta. Amén, el camino está abierto, el velo está abierto. Se rasgó el velo y ahora podemos entrar a su presencia por medio de Jesucristo. Y Él está aquí, amén. Y Él está tocando a la puerta, amén, tocando y llamando. Si alguno oye su voz, entonces que la abra. Y que tenga esa comunión, que tenga esa relación, que tenga esa nueva vida en Cristo Jesús, amén. Y termina diciendo nuestro Señor Jesús: a ti te daré, dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no podrán vencerla, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Todo lo que permitas, lo que no permitas aquí o prohíbas aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Muy importante esto, la iglesia prevalece en un mundo malo. Amén. Por eso no tengamos temor. Hay que salir a manifestar, vamos a salir. Hay que ir, hay que ser luz, hay que declarar quiénes somos. Amén. Pero el mal, el mundo malo, no va a prevalecer sobre la iglesia. La iglesia va a prevalecer sobre el mundo malo. Amén. La iglesia prevalece en un mundo malo. Es más, por eso es la iglesia. Amén.
Por eso es la iglesia. Por eso es la asamblea del Señor Jesucristo. Por eso es el cuerpo de Cristo. Por eso es la familia de nuestro Señor Jesucristo. Es su comunidad de fe. Porque tiene total capacidad dada por Él para prevalecer en un mundo malo y en un mundo oscuro. Total capacidad para no ser vencidas, dice, por las puertas del Hades. Las puertas en tiempos antiguos hablaba de las autoridades, de los reyes. Y miren que Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos en medio de un imperio negativo, nefasto, maligno, anticristiano. ¿Sí? Porque el imperio romano no soportaba la sedición, no soportaba que se levantaran en contra de él y mucho menos proclamar otro gobierno. Podía aceptarle sus costumbres, podía aceptarle sus tradiciones y podía tener una convivencia, la pax romana, como se llamaba. O sea, que era: hace tus cosas ahí dentro de tu casa, pero no te vas a levantar en contra del imperio. Y el Señor les está diciendo: miren, ni siquiera el emperador romano, con toda su fuerza, con todas sus legiones, con todo el poder que pueda tener, va a prevalecer contra su iglesia. Es más, la historia nos va a enseñar que el imperio se acabó. Y hasta el día de hoy, ¿quién sigue prevaleciendo? ¿Verdad? La iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo. Y no solamente el imperio romano. Tenemos que hablar hoy, si ustedes quieren, del imperio o del gobierno, ¿verdad?, comunista de China. Podríamos hablar de las diferentes etapas. Aún cuando se hable hoy de una Europa poscristiana, vaya a Europa y va a encontrar cristianos. Va a encontrar iglesia del Señor Jesucristo. En medio del Islam hay cristianos, hay cuerpo, hay iglesia, hay creyentes. Ahí está el Señor. En medio de lo que hoy puede hacer todo este movimiento en el cual pues estamos viviendo, y que de repente diga: miren todo lo que está sucediendo, las leyes que quieren aprobar. En medio de todo eso, la iglesia va a seguir prevaleciendo y va a seguir ganando. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Joven fui y aún no he envejecido. ¿Sí? Pero cuando era joven y me tocó ser el pastor, líder de jóvenes aquí en la iglesia y en varios movimientos en los que participamos, yo escuché, ¿verdad? Y vi salir a un montón de jóvenes del tema de las drogas, ¿verdad? En ese entonces era como el cáncer que se hablaba en la juventud: drogadicción, alcoholismo. Íbamos a los encuentros como que va a haber el próximo viernes, ¿verdad? Y de las maletas sacábamos las botellas de licor de los muchachos, ¿verdad? La marihuana con heroína, o sea, sacábamos ahí las pastillas, ¿verdad?, ácidos, se los quitábamos. Y el domingo siguiente, ¿verdad?, venían aquí a romper, a tirar, porque era lo que mirábamos: la conversión, la revelación de Jesucristo en una vida que las cambiaba, las transformaba. ¿Sí? Ahora yo digo, y lo digo con propiedad, y si ustedes quieren, profetizo. En esta generación, amén, los lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, queers, amén, transexuales, vamos a verlos testificando de la revelación de Jesucristo en sus corazones y cómo han sido llevados de las tinieblas a la luz, amén, del reino de Satanás al reino de Jesucristo, porque la iglesia va a prevalecer. La iglesia del Señor Jesucristo seguirá prevaleciendo, amén. Y entonces sí, tenemos una tarea. Todo lo que nosotros
atemos en esta tierra será desatado en el cielo. Perdón, al revés. Todo lo que, estaba viendo si ponían atención. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra, entonces también será hecho allá en los cielos. Amén. Tenemos una autoridad, tenemos una misión que cumplir. Amén. Cierre sus ojos. Juan Calvino dijo esto: todo intento de describir a Dios fuera de su revelación es un mero absurdo, ya que Él es radicalmente distinto del ser humano. No lo podemos decir con palabras humanas. Es más, si Jesucristo no hubiera existido, no habría forma de que el hombre lo pudiera inventar. Porque aún dentro de todas las obras de literatura, las joyas de literatura que puedan haber, clásica, moderna, antigua, no existe ni un solo personaje principal que pueda compararse a Jesucristo. Así que no puede ser una concepción humana, no puede haber sido concebido por una mente, porque las mentes más increíbles que puedan haber hicieron a un Romeo, a una Julieta, ¿verdad? Crearon a un Odiseo, a un Perseo, ¿verdad? Un Hércules. Han creado un sinfín de personajes, pero nunca nadie que se pueda comparar a Jesucristo. Así que si Jesucristo no hubiera existido, nosotros no lo hubiéramos podido inventar, no lo hubiéramos podido definir. Y de ahí que todo intento de describir a Dios fuera de su revelación es un mero absurdo. Leo lo que dice Romanos 16. Cierra tus ojos. Romanos 16, 25. Y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones, para que todas obedezcan a la fe. Amén. Jesucristo es la revelación de ese misterio de Dios eterno que hoy se ha dado a conocer. Hoy se da a conocer por medio de la predicación. Y es esa revelación el fundamento. Es esa revelación de Jesucristo el cimiento para que Él ahora edifique su iglesia, y cada uno de nosotros podamos decir: somos su iglesia. Somos su iglesia, porque yo creo que Jesucristo es el Mesías, es mi Salvador, es mi Señor. Él murió por mí, por mis pecados, por mis rebeliones, por mis transgresiones en la cruz. Y ahora, así como está escrito, al tercer día resucitó, pero ahora reina por los siglos de los siglos, y lo voy a ver retornar como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Yo quiero preguntar si hay alguien aquí hoy que de su corazón sabe que necesita acercarse a Jesús. De su corazón sabe que necesitas acercarse a Dios, que has estado alejado de Dios, que tu vida ha estado alejada de Dios, tus acciones, tus decisiones las tomas fuera de entender la voluntad de Dios. Y si hoy estás aquí, ponte de pie. Si estás aquí y dices: yo soy alguien que ha estado separado de Dios, pero hoy yo quiero acercarme a Dios, yo quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. Que te pongas de pie. Bendito Dios. Y si ya todos le hemos entregado nuestra vida a Jesús, yo declaro y profetizo que vienen los días en los cuales vamos a ver aquí a esa generación nueva venir a los pies de Jesús, en los cuales nosotros vamos a cumplir nuestra misión, y por la misión que tenemos de predicar a Jesucristo como Señor, vamos a ver acá
multitudes de jóvenes, multitudes de esta nueva generación venir a los pies del Señor, entregarse, entender, tener esta revelación en sus propias vidas y en sus corazones. Amén. Y ahora quiero hacer un segundo llamado. Tú con tus ojos cerrados, si tú dices: yo soy su iglesia, yo soy su iglesia, ponte de pie, levanta tus manos y decláralo. Decláralo con tu boca, decláralo desde tu corazón. Señor, yo soy tu iglesia. He sido llamado a salir de las tinieblas para ahora ser parte de la luz. He sido llamado a salir, Señor, de un sistema de pensamiento, Señor, injusto, incorrecto, sucio, pecaminoso, Señor, para ser parte hoy de tu iglesia, para ser parte hoy, Señor, de esta asamblea, Señor, de esta comunidad de fe, Señor, en la cual proclamamos que Jesucristo es el Señor. He sido llamado a salir, Señor, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud, Señor, de esas concupiscencias, de esa pasión, de esas pasiones desordenadas. He sido llamado a salir de la corrupción. He sido llamado a salir, Señor, de toda esa vanagloria. He sido llamado, Señor, a salir, Padre, de esa apariencia. He sido llamado, Señor, a salir, Padre, de ese mundo, de esa forma de pensar en la cual no prevalece el amor, en la cual no prevalece, Señor, la justicia, en la cual no prevalece, Señor, tu palabra. Para ahora, Señor, ser parte de este reino, ser parte, Señor, del reino de la luz, ser parte de tu iglesia, Señor. Dile: es tu iglesia, yo soy parte de tu iglesia. Yo soy piedra viva. Dilo con tus palabras: yo soy piedra viva que tú estás usando, Señor, para construir tu casa espiritual. Yo soy piedra viva, Señor, en este edificio espiritual que tú estás construyendo, Señor, en esta tierra. Bendito sea tu nombre. ¿Y por qué no lo declaras con tus palabras? Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el centro de mi vida. Jesús, tú eres el Salvador de mi vida. Señor Jesucristo, tú eres el enviado del Padre para salvarme, para rescatarme, para hacerme una nueva criatura, para que hoy yo pueda conocer a mi Padre eterno, para que hoy yo pueda tener comunión con Él. Y dile: y para que el día de hoy yo pueda, Señor, recibir el amor de Dios y dar ese amor por medio de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.